Buenas noches, Gabriela. Nos alegra tenerte en esta cuarta clase virtual de estudios bíblicos que estamos realizando. Vamos a dar tiempo a algunos hermanos más para que se vayan conectando y comenzamos en un minuto. Vamos a darles un minuto para que vayan entrando los hermanos y comenzamos la clase. Siempre vamos a darles un pequeño tiempito porque algunos por alguna situación siempre se retrasan, pero tenemos la política de comenzar puntualmente a las 8 y a las 8:30 estamos terminando. Así que me alegra tenerte con nosotros y más bien, dado que la clase es básicamente visual y auditiva, si pudieran ir apagando sus audífonos temporalmente, yo les agradeceré, o si no, yo lo puedo hacer también por ustedes, ¿no? Voy a ponerlo por acá para que de esa manera no puedan ustedes hacer una interrupción al tema. Y si ustedes desean, al finalizar, después de conversar rápidamente el tema, desean ustedes participar, hacen la conexión en la parte de abajo de su pantalla, al lado izquierdo está un simbolito de micrófono, hacen clic ahí y se conecta automáticamente nuevamente la conexión, ¿no? Entonces vamos a tenerlo de esa manera. Bien, ya Pedro también bienvenido, nos alegra tenerte también el día de hoy. Estamos por comenzar entonces en un ratito, ¿sí? Y bueno, me alegra tenerles en esta oportunidad. Gabriela, una alegría poderte conocer y bienvenida a este grupo que estamos haciendo cada viernes, ¿no? Esa es la intención, cada viernes estamos conectándonos y tratando de tratar temas bíblicos que nos ayuden un poco a fortalecer el ministerio de las iglesias. Algunos me están pidiendo ahora temas un poquito candentes, entonces estamos tratando de pensar también esos temas que creo que van a servir a la iglesia. Y ese es el objetivo. Al final es un diálogo, es un tiempo de diálogo y vamos a ver cómo va creciendo la cosa, ¿no? Entonces, si ustedes más adelante tienen temas para sugerirnos, con mucho gusto los estamos recepcionando y me lo mandan por WhatsApp. No sé si tienen mi WhatsApp, es 993 25 79 49. Me pueden escribir con toda confianza, lo vuelvo a repetir. Si no están en el Perú, es más 51, es el código de Perú. Y el teléfono es 993 25 7949. Con esa información ustedes me mandan el WhatsApp con el tema o pregunta, cualquier otra cosa que ustedes deseen consultarme y con gusto estaremos conversando. Bien, bienvenida Elida, Lara. Vamos a comenzar entonces como hemos prometido porque queremos ser respetuosos a aquellos que ya han entrado. Hoy día vamos a trabajar un tema que espero sea importante y bonito para ustedes. Voy a compartirles pantalla para poder comenzar. Permítanme un momento. Vamos a compartir. Pueden ver todos, ¿verdad? ¿Está visible para todos? ¿Sí? Ok. Bien, el tema de hoy día es un tema bien bonito porque nos ayuda a pensar un poco en cuanto al desarrollo y al crecimiento de los hermanos en la vida de la iglesia. En la iglesia tenemos varios tipos de hermanos. Tenemos hermanos con mucho conocimiento, mucha madurez, mucho desarrollo en su vida personal, pero también tenemos hermanos que están iniciando, que son nuevos y que tal vez tienen ciertas limitaciones para poder entender lo que es el evangelio y básicamente el mensaje del Señor. Y este pasaje de 1 Corintios 8 está dándonos justamente en el clavo con respecto a la actitud y al comportamiento que debemos tener los creyentes en las relaciones unos con otros dentro de la vida de la iglesia. Lo voy a leer rápidamente, ustedes síganme con la vista. 1 Corintios 8 del 1 al 13 dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos el debido conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debería saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de los alimentos que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios, aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Para nosotros, sin embargo,
solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y para quien nosotros existimos, y un Señor Jesucristo, por medio del cual han sido creadas todas las cosas y por quien nosotros también existimos. Pero no en todos hay ese conocimiento, pues algunos, habituados hasta aquí a la idolatría, comen como si el alimento fuera sacrificado al ídolo, y su conciencia, que es débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero procurad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguien te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar dedicado a los ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y así por tu conocimiento se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Yo quisiera explicarles rápidamente el contexto de este pasaje. Resulta que ustedes saben, Corinto es una ciudad muy bonita, es una ciudad hermosa. Los que tienen oportunidad de ver History Channel o canales de televisión donde se hablan de las ciudades antiguas, romanas, griegas, van a encontrar que Corinto es una ciudad realmente hermosa. Pero resulta que en Corinto, que es un puerto cercano a la zona de Asia, a la zona de África, es decir, tiene la posibilidad de ser un espacio para comercialización central. Tiene también la característica de tener, así como en el Perú, la capital, por ejemplo, Lima es una ciudad donde todo viene de la provincia, ¿verdad? Todo el norte, centro y sur tiene que llegar a Lima. Yo me imagino en que los países de cada uno de ustedes sucederá lo mismo. Siempre la capital se convierte en el centro comercial. Corinto tenía esa cualidad. Llegaba todo lo que venía de Asia Menor, de la China inclusive, venía el comercio de África del Norte que pasaba por Jerusalén, llegaba hasta Corinto, y de Corinto se repartía a Roma y a diferentes lugares, y era interesante porque era un centro comercial. Corinto va a ser un libro de la Biblia que vamos a utilizar tal vez en algunos de los estudios que vamos a compartir. Pero Corinto también tenía un templo dedicado a la diosa Artemisa, y ese templo en particular tenía varias características. Hoy día solamente vamos a trabajar el tema de los sacrificados. ¿Qué hacían las sacerdotisas dedicadas al templo de la diosa Artemisa? Pues resulta que, no sé si pasa en algunos países, pero acá en Perú, por ejemplo, en provincia, cuando tú haces una fiesta patronal, una fiesta de pueblo, una fiesta de algún espacio más comunitario, normalmente se mata un toro o un becerro, se cocina ese animal, y toda la gente que llegue, la gente del propio pueblo y visitantes que lleguen de viaje o que estén caminando por ahí, a todos se les invita a comer. Es decir, no hay la exclusión de que quién serás tú, de dónde vendrás, de quién no te conozco. Es decir, no hay esa exclusión de las personas, sino que todos comen y lógicamente todos son recepcionados y pueden participar de las festividades. Es interesante porque en este templo a la diosa Artemisa tenían esa costumbre. Es decir, mataban varios bueyes, varios toros. Había lógicamente todo un ritual respecto a esa matanza, es decir, la sangre de los toros se ponía en una piscina y las sacerdotisas se bañaban en esa piscina, y era toda una costumbre referente a la idolatría que se hacía en ese templo de la diosa Artemisa. Lógicamente se entiende, el bañarse en sangre daba fortaleza, daba fuerza a la persona, en fin, había toda esa cosmovisión y esas circunstancias. Sin embargo, es interesante porque en el templo a la diosa Artemisa, después, ¿qué hacían con la carne? Y esa es la pregunta, y justamente lo que está tratando de responder el apóstol Pablo, posiblemente a una pregunta de la iglesia cristiana. Ojo, cuando ustedes estudian la palabra y principalmente las cartas paulinas, tienen que preguntarse
que normalmente Pablo está dando respuesta a algunas preguntas. Entonces, cuando nosotros leemos 1 Corintios 8, tenemos que preguntarnos cuál será la pregunta o cuáles serán las posibles preguntas que la iglesia de Corinto le está haciendo a Pablo para que Pablo responda lo que está escribiendo aquí. Entonces, es muy probable que le hayan preguntado: Apóstol Pablo, ¿qué hacemos cuando miembros de la iglesia cristiana van al templo de la diosa Artemisa, tienen conciencia de que tal vez están llegando a ese templo no para adorar a los ídolos y a los dioses y a toda la religión pagana que se está celebrando en ese templo, sino que van porque hay comida? ¿Y qué pasaba? Después de que mataban al buey, como le decía, se comían al toro, hacían una gran parrillada, ¿no? Y todo el que llegara podía comer de esa comida. Entonces, mucha gente no iba por la celebración litúrgica hacia los dioses paganos, sino que mucha gente iba porque había algo que comer. Y ponte tú, pues estás con hambre y te van a dar comida gratis. ¿Vas o no vas? Lógicamente, uno sería tonto si te van a regalar, sobre todo comida rica, gratis, ¿verdad? Un bistec tremendo, y lógicamente no vas a perder la oportunidad. Vas a ir y vas a comer. Pero resulta que lógicamente en la visión cristiana, muchos hermanos se hacen la pregunta: pero de repente yo veo al hermano Juancito que está ahí sentado en una mesa en la celebración del templo de la diosa Artemisa, comiendo, acá en Perú le llaman pachamanca, la comidita así hecha y preparada en casa, ¿verdad? No sé en otros países cómo le llamarán, bistec, bife, en fin. Pero ponte tú, estás comiendo un churrasco, ¿no? Y de repente el hermanito Juan está sentado ahí y pasa el hermanito Pedro y dice: ¡oh, Dios mío, miren, no está ahí el hermano Juan sentado en el templo de la diosa Artemisa juntamente con todos esos paganos y pecadores! Y caramba, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Le decimos: deja esa comida, esa carne, bótala al suelo y vente para la iglesia a orar y a predicar y a ayunar y en fin, todo lo que hacemos en la iglesia. Y bueno, Pablo tiene que responder a eso. ¿Y qué es lo que él recomienda? Pablo interesantemente dice: hay dos tipos de creyentes. Creyentes que tenemos mayor conocimiento y que sabemos, y es interesante cómo Pablo inicia diciendo: nosotros no tenemos conciencia de que esos ídolos realmente sean dioses. Para nosotros ellos no valen nada, no existen, no tienen significado, porque creemos en un solo Dios. Para nosotros solamente el Dios vivo y verdadero es el único que tiene razón de existir en nuestra mente, en nuestro corazón, y es el único al cual podemos nosotros adorar y darle gloria y honra, y lo demás no existe. Sin embargo, hermanos pequeños todavía no tienen conciencia de que hay esa diferenciación y todavía creen que puede haber adoración a esos dioses y que tiene cierta validez. Entonces es necesario que diferenciemos, dice el apóstol Pablo, que en nuestra iglesia tenemos hermanos mayores y tenemos hermanos pequeños. Entonces, aunque tú tengas libertad en Cristo y Dios te dé a ti la conciencia para poder entender que lo que vas a hacer en sí no es malo, porque tú no crees en esos dioses paganos, tú crees solamente en el verdadero Dios. Sin embargo, esos hermanos pequeños se pueden sentir afectados. Y lo mejor entonces, por eso es que al final él está diciéndolo de esta manera, en el versículo 12, de esta manera pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Es decir, cuando yo le afecto a mi hermano pequeño, aunque no sea algo consciente, es decir, yo soy consciente de que comer esa carne a mí no me hace daño. Yo no creo en esos ídolos, yo lo como porque tengo hambre. Sin embargo, a estos hermanos pequeños sí les afecta. Y si yo lo hago adrede o si yo lo hago inconscientemente sin percatarme de que a mi alrededor tal vez están esos hermanos mirándome ahí, ya estoy pecando. Entonces es mejor, termina Pablo diciendo en el versículo 13, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Y eso puede suceder en el contexto de la vida de la iglesia.
Bien, les voy a contar una historia que es real. Mi denominación trabajaba con misioneros de tradición reformada, presbiteriana, y muchos vinieron, bueno, de Inglaterra, de Suiza, de Alemania, y un grupo de misioneros alemanes en una región del Perú. Lógicamente los misioneros en general enseñaban, para ellos el pecado era no tomar, no bailar, no fumar, ¿verdad? Y supongo que en sus propias iglesias se enseña de la misma manera o se ha enseñado en algún momento del tiempo histórico de su desarrollo de vida eclesial. Y estos hermanos ya peruanos crecieron con esa visión. Resulta que los misioneros que trabajaban en esa región del Perú recibieron la visita de misioneros que venían de Alemania y de Suiza y trajeron cerveza. Resulta que la cerveza para los suizos y los alemanes es algo muy normal, es decir, forma parte de su cultura y de su tradición. Creyentes y no creyentes toman cerveza en su respectivo país, Suiza o Alemania, sin ningún problema. Es como tomar un vaso de gaseosa, un vaso de chicha, y no es problema para ellos. Y bueno, tampoco no tiene un grado alcohólico muy alto, es mucho menor que en América Latina, me parece. ¿Y qué pasó? Estos visitantes llegaron a la casa de los misioneros, cerraron la puerta y las ventanas de toda la casa porque los peruanos, lógicamente, fueron enseñados de manera distinta. Lamentablemente para ellos, los peruanos somos un poquito chismosos, y un estudiante llegó a la casa de los misioneros, miró por la ventanita y miró a los misioneros tomando su cerveza. ¿Qué creen que pasó? Se jaló los pelos, llamó al resto de estudiantes del centro de estudios, todos vinieron en mancha a mirar a los misioneros tomando cerveza y se armó el borombón. Para resumir, los expulsaron a los misioneros. Entonces vean qué interesante, porque cuando uno es educado en una forma de pensamiento y otro tiene otra forma de pensamiento, muchas veces el choque de pensamientos puede crear problemas. Y lo que está pasando aquí es lo mismo. Es decir, para Pablo, los hermanos mayores pueden comer carne, no es un problema en sí, porque ellos no están adorando a Artemisa, no están haciendo nada referente a la idolatría del templo, pero afecta a los hermanos menores. Entonces, aunque tú tengas conciencia de que algo no es malo en sí mismo, por amor a esos hermanos, no debes hacerlo. Y esa es la temática que queríamos enseñar en el día de hoy. Cómo nosotros, en tantas cosas que existen en la vida, es mejor evitarnos el problema de afectar la vida de aquellos hermanos menores en situaciones tan diversas y tan complejas que, sin pensarlo, tal vez nosotros estemos pecando y a la vez también haciéndolo en contra de Cristo mismo. Bien, hermanos, esta es la temática de hoy día y tenemos exactamente 15 minutos para hacer preguntas que puedan enriquecer un poco el diálogo, y ahora sí les voy a abrir a todos la oportunidad de conversar y hacer preguntas o plantear algunos comentarios que permitan ampliar un poquito más esto, ¿no? Entonces, libremente ya les he abierto a todos el audífono, ¿sí? Pueden hablar y pueden hacer sus preguntas o plantearlas también. Queda a criterio de ustedes. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Algún comentario? Como un comentario, ¿se escucha? Sí, sí, te escucho, Gabriela. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Por ejemplo, cuando una persona va a hacer un ayuno, bueno, hay personas que ya están avanzados en su experiencia con Dios, y están más fortalecidos, saben qué consiste el ayuno y todo eso, pero como uno está practicando, luego cuando hay otras familias, una familia que no están en lo mismo, luego el tipo de ayuno, yo entiendo que solamente hay que beber agua, ¿sí? Algo líquido, tiempo prudente para iniciar, y bueno, ya más avanzado, más largo. Pero luego cuando los otros miembros que no están participando de eso van a hacer sus comidas normales, luego no es pecado de ellos porque ellos no tienen la misma creencia, la misma fe o la misma intención, creo yo. Pero sí es como una tentación para la persona que está intentando hacer el ayuno con algo serio. Sin duda. Eso es interesante, ¿no? Es una buena, interesante pregunta.
En realidad hay que sembrar algo en la vida de la iglesia, ¿sí? Yo creo que Pablo también tenía la intención en Corinto. Es decir, cuando la iglesia camina comunitariamente, y comunitariamente significa en unidad, ¿sí? Entendiendo un poco también la lógica de Pablo, ¿verdad? Cuando una parte del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre. Igualmente, el respeto mutuo, la posibilidad de ayudarnos mutuamente a crecer juntos, debe ser también planteado en la vida de la iglesia. Entonces, si yo programo un ayuno, me parece, sería lo más correcto. Si yo soy un hermano que no va a participar del ayuno, no me debo aparecer ni decir, tal vez, bueno, yo me voy a quedar a comer en mi casa. Tratar de evitar de crear esa expectativa que puede poner en aprietos a los hermanos que tal vez están haciendo el ayuno. Es decir, tenemos que tener el cuidado de motivar a toda la iglesia para participar en ese ayuno. Eso sería lo ideal y sería lo más lindo, porque toda la iglesia se sienta unida en participar en un ayuno, porque todos estamos conectando la decisión que estamos tomando en ese ayuno de orar por alguna situación, orar por la iglesia, pedir al Señor algo muy particular, y nos conectamos todos los miembros de la iglesia en esa experiencia. Pero cuando algunos no participan, se crea esa división. Y yo pienso que hay que tener o tratar de evitarla, porque salvo que haya pues motivos de enfermedad o motivos de fuerza mayor que permitan a la persona ausentarse, tratemos de motivar más bien a la unidad. Y ojo, yo estoy seguro que muchos hermanos que reflexionan este pasaje de 1 Corintios, la misma iglesia de 1 Corinto, cuando analiza lo que Pablo les está diciendo, es muy probable que muchos, sobre todo gorditos como yo, hayan dicho, caramba, y ahora no voy a poder entonces ir a comer ahí al templo de la diosa Artemisa. Pues sí, vas a tener que hacer ciertos sacrificios. Y en realidad la vida cristiana es también hacer ciertos sacrificios por amor a tu prójimo. No porque esté mal, ojo, ¿sí? Pablo no está diciendo no coman porque es idolátrico, es pecaminoso, les va a desviar de la fe. Pablo no enfatiza ese tema. Pablo enfatiza el daño que tú le puedes hacer a tu prójimo por comer ahí. No porque sea malo, sino porque para ellos es malo. Entonces, el fortalecimiento de la unidad es fundamental para la iglesia cristiana, y en este caso para Pablo, porque para él, idealmente, los mayores deben ayudar a los menores. Decíamos al inicio que no todos somos iguales, estamos en una especie de etapa de crecimiento, ¿sí? Unos tienen más conocimiento, otros tienen un poco menos de conocimiento, pero Pablo en otro pasaje decía, no es que haya alcanzado la meta que es Cristo, sino que prosigo hacia ella. ¿Qué significa eso? Que yo puedo estar en una línea de crecimiento, yo puedo estar acá, no he llegado a Cristo, pero si yo tengo hermanos menores, el objetivo de ser cristiano es que yo retroceda a donde está mi hermano y junto con mi hermano avance hacia Cristo. Eso es la vida de la iglesia. Que yo tenga la capacidad, si tengo más conocimiento, de retroceder y avanzar con mis hermanos. Porque en algún momento Pablo también enfatiza el hecho de que tenemos que ser uno en Cristo Jesús. Entonces el conocimiento tiene que ir de a poquitos. No todos tenemos el mismo conocimiento. Estamos en una iglesia donde cada cual tiene etapas y escalas de conocimiento. Pero para poder llegar a ese conocimiento total, tenemos que aprender a veces a perder, comillas, ¿verdad? Si no, perder significa no hacer tal vez cosas que me gusten, pero por amor a mi hermano o mi hermana, lo dejo de hacer para ayudarles a entender eso que necesitan entender. ¿Ok? Bien, ¿alguien más desea una pregunta? O tú misma, Gabriela, están bienvenidos a participar. Pedro, Gustavo, Dan, Hermelinda, bienvenidos. Si tienen alguna pregunta que plantearnos, con gusto podemos también conversar un poquito respecto a 1 Corintios 8. ¿Alguien más tiene algo que conversar? Recuerden que la idea es dialogar, es establecer un poco más el tema de la conversación, ¿verdad? ¿Alguien más? Nos quedan exactamente 8 minutos para poder terminar el estudio de hoy día, así que hablen hoy o callen para siempre. Pastor, una consulta.
Sí, Gabriela. No sé, no me Sí. Por ejemplo, cuando estaba más chica, unos pastores, una hermana en la iglesia, comentaba que uno no debería de ir por ejemplo, nunca he ido mucho a fiestas, ¿verdad? Pero ya más adelante en mi vida pues he participado en algunas reuniones y eso, tranquilamente. Pero ¿cómo se vería eso que personas de la iglesia luego te dicen como prohibiendo? No eran metodistas, eran otros tipos de, ¿cómo se llaman? Pentecostales que habían ingresado al metodismo, pero prohibían que no fuéramos a fiestas o a tomar nada alcohólico, obviamente, pero eso ya es el criterio de uno, debe evitar tomar esas cosas por cuidado, por imagen, ¿no? Por cuidado de eso. Pero bueno, era que esas personas decían que no deberíamos ir, pero una vez cuando, obviamente yo, una oportunidad que tuve con unas amigas, fuimos a una fiesta y encontramos a estas personas que nos decían que no había que ir. Entonces, ¿cómo se ve eso? Si no es como falso para decir a otras personas pequeñas, como dicen, no hacer esto porque estás dejando a Cristo afuera de la fiesta, afuera de tu vida esperándote, mientras estás divirtiéndote, pero luego ellos están practicando. Entonces, me parece como no es muy honesto. Sí, en esto cuando tú lo estás haciendo humanamente. Es cierto. Justamente ese es el mismo problema que tuvieron los misioneros suizos, ¿verdad? Suizo-alemanes. O sea, el problema está que cuando tú enseñas algo y eso algo tiene limitaciones, pone barreras, ya te metes en el problema de que estás mediando y obstaculizando el proceso de desarrollo de tu propia vida. Si ellos hubieran enseñado que tomar en sí no es malo, porque ojo, Jesús tomó vino, participó en fiestas, ¿verdad? Si ellos hubieran enseñado eso, tal vez no hubieran tenido el problema que tuvieron. El problema está que a veces nosotros limitamos ciertas cosas. Yo creo que hay que ser sinceros. Personalmente, en mis pastorados, yo he enseñado lo que dice la palabra y lo que está permitido y lo que no está permitido. Hay cosas que están permitidas y en realidad en la libertad de Cristo podemos hacer todas las cosas. El tema no es que no podamos hacerlas. Yo puedo bailar, yo puedo tomar, ¿sí? Bueno, fumar no lo haría jamás porque es una cuestión que daña mi propio organismo y eso sí creo que es una cuestión de conciencia y de cuidado de mi propio cuerpo, ¿no? Pero hay muchas cosas que la iglesia evangélica limita, pero en realidad no lo enseña la Biblia, necesariamente. Ahora, ¿cómo lo hago? Es otra cosa, ¿verdad? Si yo me pongo a bailar y eso me lleva y me conduce a otra cosa, ahí ya comienza el pecado, ¿verdad? Y eso es lo que hay que enseñar. Yo pienso que lo que hay que enseñar en la iglesia es no decir, no vas a fumar, no vas a tomar, no vas a bailar, sino más bien, se puede bailar, pero con este marco de referencia. Se puede tomar, pero con este marco de referencia. Y se pueden hacer muchas cosas, pero siempre teniendo la capacidad de evaluar cómo va a afectar en tu vida, qué va a afectar en tu vida y en la de otras personas. Y creo que eso es lo que Pablo estaba tratando de ayudar a la iglesia de Corinto. Es decir, el tema no es que no puedas comer carne sacrificada a los ídolos. El tema es lo que vas a dañarle a la persona menor. Ahora, si la iglesia de Corinto ha utilizado este consejo de Pablo para analizar la experiencia, o sea, no para impedir, no para decir, bueno, a partir de ahora dejemos de comer carne sacrificada a la diosa Artemisa. No. Tal vez lo que pudo haber hecho la iglesia es analicemos el asunto. ¿Realmente daña nuestro cuerpo? Es decir, ayudar a los hermanos pequeños a que ellos analicen la situación y una vez analizado la entiendan. Porque cuando el hermano pequeño, ojo, nadie es tonto, ¿verdad? Todas las personas tenemos capacidad de pensar. Y cualquier persona que tiene la capacidad de pensar puede darse cuenta que, analizando una situación con todos los elementos, puede llegar a la conclusión de cuál es la voluntad de Dios mejor para tu vida y la vida de la iglesia. Entonces, eso es lo que hay que tratar de ayudar a la iglesia. Que la iglesia analice aquellos temas que muchas veces las pone como prohibitivas. Analicémosla desde la palabra de Dios con sinceridad y de esa manera preguntémonos si realmente es un pecado o no es un pecado, o qué es un pecado dentro de la experiencia, y qué cosas no deberíamos hacer jamás, y qué cosas tal vez sí se podrían hacer, pero dentro de un marco de respeto o de cuidado dentro de una situación determinada, ¿no?
Y yo creo que eso es mucho más saludable para la vida de la iglesia. Entonces, si vamos a hacerlo así, yo personalmente soy opuesto de que eso debería darse, que la iglesia más bien debería reflexionar en lo que se pone como una barrera y analicémoslo, dialoguémoslo. Por ejemplo, ahora lo estamos dialogando. Yo sé que nos va a ayudar de alguna forma a fortalecer un poco lo que ya conocemos y tal vez algunos estarán diciendo, caramba, la cosa va por ahí, está bien, ¿no? No hemos terminado, hay muchos textos que podemos utilizar y podemos darle un poco de vida para poderle fortalecer el tema, pero hay que trabajarlo, ¿no? Media hora no nos va a alcanzar lamentablemente para eso, pero hay que hacerlo, ¿no? Bien, hermanos, muchas gracias. Yo cada viernes estoy haciendo estos estudios porque me lo han pedido, ¿no? Es decir, me he sentido retado a que algunas personas comiencen a consultarme, a preguntarme, ¿y qué piensa usted de esto? ¿Cómo se puede analizar tal pasaje? Si ustedes tienen situaciones en las cuales hay pasajes que les llama la atención o que quisieran compartirlos para analizarlo juntos, este es el espacio. Ese es el objetivo que tengo, ¿no? De aquellos hermanos que estén motivados a dialogar, tener un espacio para conversar y profundizar temáticas de manera libre, y estoy dando media hora de mi vida todos los viernes de manera gratuita para todas las personas que deseen hacerlo, y me alegra bastante verlos algunos de ustedes ya en forma un poco más continua. Entonces, hermanos, de mi parte, muchas gracias. El día de hoy estamos terminando. El próximo viernes, si se quieren conectar, yo estaré siempre comunicando el enlace para poder entrar, y trataré más adelante ya de poner qué temas vamos a tocar para que de esa manera también capte el interés de algunas personas para temas muy particulares. Si ustedes tienen temas para compartirme, mándenme. De esa manera yo puedo prepararlos y estamos seguros que van a ser de bendición, y lógicamente el objetivo es de ayudar a la iglesia a pensar y analizar lo que Dios nos está presentando en su palabra. Muchas gracias a todos ustedes, Gabriela, Dan, Pedro, Gustavo. Se nos fue una hermanita de provincia, pero bueno, algún motivo habrá tenido. Muchas gracias, que el Señor les bendiga grandemente. Por interno, si desean hacerme una pregunta por WhatsApp, bienvenido también para poder conversar. ¿Sí? Un fuerte abrazo, muchas gracias, Dios les bendiga. Hasta luego. Chao, chao. Gracias.